Vaya, entonces vamos a ver una de las canciones para nuestros chiquitos, que este es de la lateralidad. Ahora sí, ahora sí. ¿Me escuchas bien, Ismael? Ok, tenemos a Zenith ahorita. Bien, entonces parte del trabajo con los niños es, es esto, de trabajar con ellos. Permítanme un momentito, quiero compartir la pantalla. Mm, veamos, veamos. Bueno, eh, ¿me escucha mi Sani? ¿Se me escucha ahora?
Ok. ¿Preguntas hasta aquí? Hay una parte del Pato Donald, por ejemplo, hay una parte en que el Pato Donald, por ejemplo, nos enseña también la, el mundo de la matemática. Y es algo que uno se queda que es fascinante, realmente es fascinante. Entonces, el usar estos métodos en general nos ayuda con los niños en sí a llevarlos a este mundo, a querer aprender más. Cuando estaba trabajando yo con los chicos de segundo grado, te das cuenta también que hay mucho por aprender, hay mucho por aprender. Entonces, entonces tenemos bastante que dar, más que todo con los niños. Ya hasta que llegan a la secundaria, ellos ya tienen toda esta secuencia creada para poder trabajar la matemática ya de una manera más formal, digámoslo de esa manera. Miss Zenith, ¿me escucha? Miss Zenith, ¿me escucha? Entonces, para poder jugar con los chicos, con la matemática, tenemos las diferentes maneras también. Vaya, trabajar la lateralidad con ellos. Eh, Trabajar la lateralidad con ellos es maravilloso, es increíble, realmente. Eh, Tenía varias ideas prácticas para poder trabajar con ustedes, pero no todos se han conectado el día de ahora. Espero se puedan conectar las próximas compañeras. Para poder continuar explicando ahorita ya en esta última media hora que nos queda de charla. Entonces, estamos viendo que la parte de la matemática siempre está presente dentro de todos nosotros y todo lo que nos rodea está lleno de matemática, está llenísimo. Por eso es que es bueno también que a los niños se les motive también en cuanto al aprendizaje. Y por eso también es bueno la parte que le llaman el método peripatético. Los niños tienen que estarse moviendo todo el tiempo. Ellos no pueden estar sentados estáticos en un solo lugar. Ellos tienen que estarse moviendo. Creamos, por ejemplo, caminitos en el aula con los números, igual en el caso con Montessori, que tiene
que tiene una filosofía completamente diferente porque era más terapéutico, era una filosofía más terapéutica, el método Montessori. En el método Montessori, por ejemplo, tienen sus materiales al alcance de los niños. Entonces, nosotros como maestros tenemos que tener el material al alcance de los niños, al alcance de todo para que ellos puedan manipular. Yo, yo he sabido de experiencias que yo me he quedado con la boca abierta. Fíjense, hace muchos años, cuando yo estaba estudiando, me contaron de una escuela en que tenían los juguetes y tenían todo, pero los niños no podían agarrarlos. Imagínense, todo eso. Y y era una escuela en San Salvador, en El Salvador, en que no recuerdo el nombre, pero era una escuela pequeña y ellos y los chicos querían jugar, querían manipular, querían experimentar y las maestras y la directora no les permitían hacerlo. Entonces se ha cambiado esta modalidad en que los niños tienen que experimentar, tienen que trabajar el ritmo, eh, se tiene que trabajar con el ritmo, con saber que todo una, tiene un ritmo, tiene un porqué. Todo lo que vemos está en la matemática, la vemos en la música también, eh, la vemos en la pintura, en la escultura, en todas partes hay matemática. No podríamos tener una casa o un techo encima sin la matemática, porque sin ella también este techo se caería a pedazos. Sin la matemática el techo se cae a pedazos. Sin la matemática la misma naturaleza nos enseña también el, las formas. Por ejemplo, un pentágono lo vemos en una estrella de mar. El pentágono lo vemos en la estrella de mar. Lo vemos en en los pétalos de una orquídea o los caracoles, la forma de el auriga. Ah, me imagino. Sí, en Iquitos está terrible el internet. Es comprensible. Es comprensible. Se les va a enviar la, las grabaciones para que las tengan. Veamos, Viceni, ¿qué me cuenta usted? Ahorita ya le escuché su micrófono. ¿Qué me cuentan? A ver, platíquenme. No solo soy yo la que va a hablar. Imagínense, ahorita acabamos de pasar 2 años de periodo de virtualidad. En estos 2 años, por ejemplo, yo veía a mis sobrinos, ¡odio las clases virtuales! Así, y los tres. La más chiquita no entraba a sus clases, no entraba. Y cuando cuando había que mandar videos con actividades, pues los hacían y los mandaban. Pero a los niños sí los poníamos los sacábamos a caminar, los sacábamos a buscar tesoros,
así como era con el método con el que ellos están trabajando, que es el Waldorf en sí. Pero las otras instituciones allá en Guatemala tuvieron un revés enorme en cuanto a la enseñanza, porque se veía que los chicos no prestaban mucha atención, o por lo menos, o si la prestaban, eran bien pocos los que lo hacían. Entonces estaban pidiendo maestros particulares para atender a estos niños que dieran sus clases, que estuvieran presentes en la clase en línea y ellos participando, ¿verdad? En este sentido. Y miren, fue una experiencia bien interesante que si se va a aplicar un método tipo homeschool, un método tipo homeschooling, este método, por ejemplo, tiene que tener no solamente aval de parte del Ministerio de Educación, sino también una guía para poder trabajar con los padres de familia, que ellos les toca hacerlas de maestros ahora. No, ya no tanto al maestro como tal, sino que a ellos les toca hacerlas de maestros. Entonces, yo tengo una amiga que su hijo pequeño, tiene autismo. Está en primer grado y hace multiplicaciones altas, sin calculadora ni nada. Él las hace y le sale exactas. Fíjense, imagínense esto. Entonces, estamos hablando de que es un niño de 7 años, de 7 años más o menos, que está en primero de primaria y ya hace multiplicaciones grandes. ¿Qué nos hace pensar a nosotros de que todos nuestros niños no van a lograr hacerlo? Claro que sí, pueden lograr hacerlo. Hay métodos que, Dercy, bienvenida. Hay métodos que permiten que los niños vayan, eh, vayan creando también su propia experiencia en este sentido. Vuelvo con la parte de Waldorf. Waldorf, aunque es un método creado por Rudolf Steiner, es un método también que nos ayuda bastante en la parte artística y creativa con el modelado. Por supuesto, como dije, depende del maestro, depende mucho del maestro. Miss Dercy, ¿qué me cuenta usted? Y recién acabo de entrar, no tenía internet. No se preocupe. Brasileño, No se nacionalizado. preocupe, pero hasta donde hemos visto ahorita solamente estoy haciendo un pequeño repaso, un pequeño refuerzo de todo lo que hemos visto en las 2 sesiones anteriores. Entonces, ¿qué me cuenta usted de su experiencia? ¿Cómo lo ve con sus niños? Todavía soy egresada En la fecha 24 del fútbol de Pero Brasil. en la no. práctica, 43 momentos de ¿Cómo dice? que es el cuarto en la práctica, que le ganó 1-0 al Bragantino. ¿La experiencia? Gustavo ajá, su experiencia en la práctica. va a definir tras ese rebote de manera O cruzada. mis... Y el 1-0 tercer De todo un poco los niños. Bragantino, que estuvo en la final de la pasada Sudamericana. Sí, es de todo un poco. Realmente hay de todo un poco. Ahí depende, como digo, como dije, depende mucho del maestro. Para que los chicos, por ejemplo, tengan ese bagaje para trabajar y para que les guste y aprendan. Veamos también qué otras estrategias
podemos ocupar nosotros para poder trabajar con los niños. Y a ver, ¿qué otras estrategias podemos trabajar con los niños? A ver. Como para 32 puntos tiene Boca, tiene 26 puestos, 7. leer y escribir. Queda torneo todavía. En cuanto a la matemática, en cuanto al juego con los números. En cuanto al juego con los números, a ver, vamos a ver qué se nos ocurre. Cuando hablamos del juego de la matemática con los niños, hay varias maneras también de trabajar. Podemos trabajar primero la forma tridimensional y podemos trabajar también la forma podemos trabajar la forma plana también. Entonces, no solamente es cuestión de trabajar en las libretas o en hojas de trabajo con los niños, sino que también es hacerlo más experiencial. Por eso es que también es esta solicitud de hacer canciones. Como estamos trabajando con niños, tenemos que ser bastante creativas en ese sentido. De hacer este verso, en hacer un cuento, hacer una historia, que los chicos dibujen usando las figuras geométricas, cosas así. Entonces, voy a poner otra vez el video sobre la lateralidad para que lo veas, Darcy. Ok, Miss. Es el de la gallina turuleca, que este es. Con una mano aquí, con una mano así, con una mano No se ve. ¿No se mira? bailando el coqui, Pero se escucha. y das la vuelta Así así. Es lo que hay que sentir. Con otra mano aquí, con otra mano así, con otra mano aquí, te sacudes bien así, bailando el coqui poqui y das la vuelta así. Es lo que hay que sentir. Poniendo un pie aquí, poniendo un pie así, poniendo un pie aquí, te sacudes bien así, bailando el coqui poqui y das la vuelta así. Es lo que hay que sentir. Con otro pie aquí, con otro pie así, con otro pie aquí, te sacudes bien así, bailando el coqui poqui y das la vuelta así. Es lo que hay que sentir. Poniendo el cuerpo aquí, poniendo el cuerpo así, poniendo el cuerpo aquí, te sacudes bien así, bailando el poqui poqui y das la vuelta así. Es lo que hay que sentir.
son cosas bien bonitas realmente que uno va aprendiendo con los chiquitos. No sé si logras ver mi pantalla. ¿Logras ver mi pantalla? No, Domingo Valdés va a combinar ¿No? con el español. no se ve. Voy a volver a compartirla entonces. Bien, nos quedan 10 Ahora sí. minutitos. Hoy sí ya. Va. Entonces, en estas diapositivas yo he puesto aquí los enlaces de YouTube también, donde puedes encontrar las canciones para trabajar con los niños también. Fíjate una cosa, cuando hablamos de, en inglés, vaya, por ejemplo, tenemos también la canción de los Inditos, está la que aparece aquí escrita, ¿verdad? 1 little, 2 little, 3 little Indians, 4 little, 5 little, 6 little Indians, 7 little, 8 little, 9 little Indians, 10 little Indians, boys and girls. Esto es para con una, ¿verdad? Tenemos también esta otra. América, como hemos dicho. 1, 2, buckle my shoe. 3, 4, knock at the door. 5, 6, pick up the stick. 7, 8, let them straight. 9, 10, a big fat hen. Y puedes continuar con los demás números ya cuando son niños más grandes. Con los de 4 años, por ejemplo, trabajas hasta el número 10. De ahí con los niños de 5 años puedes trabajar hasta el 20 o 30, de ahí con 6 años. Por lo general, por lo menos de donde yo vengo, la inicial es hasta los 6 años. Y Sí. de ahí, sí, allá en Guatemala inicial es 4, 5 y 6. Esa es la edad. A veces en colegio privado empieza desde los Cerca 3 de años. 3, 4 y 5 años. Sí, allá en colegio privado empiezan desde los 3, pero en la escuela pública empiezan desde los 4. 4, 5 y 6 son allá. Entonces, aquí, o sea, va bien acorde con ¿cómo se llama? 3, 4 y 5 inicial, y de ahí, ¿cómo se llama? Sí. Sí, lo quería hacer práctico, pero como que como hay de todo. Sí, yo sé que ni la conexión, no se preocupe. Lo voy a pasar en PDF, dígame. La Sí, le voy grabación. a pasar el PPT y voy a pasar también la grabación Ah, ya me hice porque al inicio no tuve tanto internet. Va a poner el 4x2. Sí, hacerlo un poquito más práctico se requiere hacerlo un poco más presencial en ese sentido. Cuando hablamos con respecto a los niños, sí es necesario que nosotros estemos presentes con ellos. Entonces, trabajamos bastante lo que son la resolución de problemas. Cuando ellos encuentran un problema en sí con una actividad, uno tiene que aprovechar esta situación para que ellos puedan aprender a resolverlo. ¿Tienes alguna pregunta hasta ahorita, Dercy? Pregunta, duda, comentario, sin sabor, no importa. Sí, Miss, mira, estoy agradecida que no he estado tanto por la cobertura del No, yo internet, sé, yo entiendo. Yo entiendo. pedir a alguien que me pase internet y me gustaría seguir aprendiendo más, tener Claro. más conocimiento de su experiencia de usted. Ah, no, y realmente, bueno, tengo bastantes anécdotas que contar también con respecto a esto. Vaya, porque con los niños, por ejemplo, una vez yo estaba dictando mi clase, ya era maestra titular en ese momento, y, ¿cómo se llama? Tenía a mi compañera que era también auxiliar y me dice, mira,
¿Y por qué no haces un juego con ellos? Ya. Ellos o sea, que ellos vayan y busquen la figura y salgan corriendo con ella. Eso es primero, ¿verdad? Entonces, los saco, entonces empecé a sacarlos al patio y a trabajar con ellos en ese sentido vaya, ¿no? Todos los niños, el barco se hunde y los niños se juntan en un círculo, entonces van y se juntan en el círculo. Yo no crea el círculo en el suelo. El barco se hunde y los niños se juntan en un cuadrado. Van y buscan el cuadrado y así. O sea, es bien bonito en ese sentido. Van y salen corriendo y buscan el cuadrado. El barco se hunde y los niños se reúnen en triángulo. Entonces van y buscan el triángulo y así forman el triángulo. Veamos con cantidades. El barco se hunde y los niños se juntan en grupos de 2. Entonces van y buscan su pareja. El barco se hunde y los niños se juntan en grupos de 4, dependiendo de la cantidad de niños que uno tenga en el salón, ¿verdad? Por supuesto. Si tú tienes 15 niños, obviamente no vas a poner grupos tan grandes. Bien. Eso sí. ¿Verdad? Entonces, vaya, mis amores. Entonces, resulta de que para trabajar, imagínate en una de tantas, ahorita ya empezamos a trabajar la parte de la división con los más chiquitos. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver, tenemos tantas mesas. Yo tengo, por ejemplo, yo tenía 3 grupos de 6 niños cada uno, eran 18. Entonces, yo les cuento a ellos la historia de que hay un pescador que nos quiere regalar unos peces. Y resulta de que son 9 peces. La auxiliar me hace los pececitos, los corta y todo, y les doy un grupo de 9 peces a cada mesa, ¿verdad? Pero nos dijo que teníamos que llevar peceras. Pero nos dio una condición, me dicen. Ay, ¿cuál es la condición, Miss? La condición es que las peceras no pueden caber más de 3 peces en cada pecera. Entonces, ¿cuántos peces podemos poner en cada pecera? O sea, no pueden haber más de 3. Entonces, estamos hablando de segundo grado, más o menos. Que hay que tomar en cuenta también que la mayoría de nuestros niños que tenemos en primaria ahorita vienen de la virtualidad. Entonces, hay mucha carencia en cuanto a la enseñanza. Hay maestras que eran súper lindas y vaya, muéstrenme su cuaderno y cómo lo hicieron y todo. Cuando yo estaba trabajando con los niños, por ejemplo, el hacer estos juegos con ellos me sirvió bastante a desarrollar mucho la creatividad con los chiquitos. Entonces, ¿y qué sucede? Pues realmente en este interín, los niños van aprendiendo todo esto, van absorbiendo y se van dando cuenta también que sus mesas tienen una forma geométrica, algunas son rectangulares, otras son hexagonales, otras son pentagonales y así, y se dan cuenta y tienen colores. Entonces, vayan y búsquenme algo rojo y algo redondo. Y los niños buscan algo rojo, van buscando algo redondo, búscame algo que sea cuadrado, les digo yo. Van y lo encuentran. Y algo que sea de color amarillo. Entonces van, lo buscan y todo. O sea, uno va relacionando todo esto en cuanto al juego con los niños. Al principio era de jugar y hacer, ya después trabajar en el cuaderno o en el libro de trabajo.
pero ahora la mayoría de colegios no están ocupando textos, sino que los niños crean su propio texto también. Entonces, uno como maestro puede ayudarles a crear su propio texto para que ellos vayan aprendiendo, haciendo unas pequeñas libretas de trabajo, para que ellos vayan aprendiendo, para que ellos vayan trabajando. Entonces, por eso era el solicitarles el material, porque quería hacerlo